Buenos días. Ante todo, pues quiero dar las gracias al comité del Congreso por la invitación, a ustedes por estar aquí. Segundo, quiero pues expresarles que no tengo ningún conflicto de interés, no trabajo pues para ningún laboratorio, me desempeño pues como docente y voy a presentar unas gráficas y unas tablas que no son de mi autoría, pero pues que se encuentran libres en la red. Segundo, el tema que me tocó es un tema que se llama enfoque inicial. Enfoque inicial es como un tema muy amplio, digamos que más que todo es un esbozo general, porque más adelante en la sección de hoy en la tarde, más una que tenemos mañana, vamos a abordar con más profundidad algunos temas. Entonces voy a hacer como un preámbulo a lo que va a ser esas charlas del día de hoy. Entonces lo primero que vamos a hacer es empezar. Digamos que cómo se define la restricción del crecimiento. La definición es muy simple. La definición es simplemente la falla que tiene un bebé para lograr su potencial de crecimiento que trae establecido. Entonces, digamos que cuando lee esto, es muy simple la definición. El problema es cuando empezamos a ver a qué vamos a definir como no lograr ese potencial. Entonces hemos quedado en que es cuando el peso del bebé está por debajo del percentil 10. Eso es un valor, digamos que arbitrario, porque muchos niños que están destinados a crecer en un percentil 80, al quedar en un percentil 15 se nos van a salir, y muchos niños, como van a ver más adelante, que son niños sanos, pero que constitucionalmente están por debajo de ese percentil 10, los vamos a meter en este mismo esquema. Para hablar de percentil 10, primero hay que hablar de qué significa percentil por debajo del 10. Percentil por debajo del 10 va a ser distinta para esta mujer, para una mujer indígena, para una mujer europea, para una mujer de raza negra, para una paciente obesa. Entonces esa es la primera definición que tenemos que tener clara. ¿Qué significa por debajo del percentil 10? Generalmente se han usado las tablas de Halo, que son tablas poblacionales, son las tablas más extendidas, pero actualmente hay evidencia suficiente para que empecemos a hablar de tablas individuales. ¿Qué significan tablas individuales? Hay algunos trabajos que nos muestran que cada bebé tiene un potencial distinto dependiendo de su sexo. Crecen más los niños que las niñas, de la raza de los padres, de características maternas como peso, talla y paridad, y cada bebé debería tener su propia tabla para definir qué significa para él estar por debajo del percentil 10. Esto, por ejemplo, son dos ejemplos que aparecen en esta página. Miren, por ejemplo, esta es una señora pakistaní que mide 1,50 m, cuyo niño está pesando más o menos a las 37 semanas, 2.500, ese niño está en un percentil normal, mientras que para esa señora europea que pesa 78 kilos, ese mismo peso para ese niño sería un percentil 5. Entonces miren la diferencia, esto hace que muchos de estos bebés, como vamos a ver más adelante, no sean detectados, porque estamos usando una tabla de población para hablar de cada persona individual. Entonces la idea es que en el futuro vamos a ver que estamos hablando de tablas individualizadas, más que hacer un seguimiento por tablas poblacionales. Esta es la página, la pueden ver. En este momento solamente están las tablas de crecimiento para estos países. Como vamos a ver más adelante, ya hay unas tablas colombianas que les vamos a mostrar más adelante, pero por ahora, puede que en un futuro cercano estén, por ahora está la de estos países. Existe esta otra opción. Esta página es una página que se originó en España, pero si ustedes ven aquí en origen étnico, ya aparece la paciente de Sudamérica, y en esa tabla se hace lo mismo, se le ponen los datos, aquí pues no quedó completo, peso de la mamá, talla materna, y eso nos va a permitir hacer una proyección del peso para ese bebé. Entonces digamos que actualmente esto es como el primer cambio grande que hay, es intentar usar tablas individualizadas para que no se nos escapen niños con restricción del crecimiento y para no llamar con restricción a niños que constitucionalmente son sanos. Digamos que este es el primer paso para empezar a hacer estas tablas. Esta es una tabla de peso que publicó el grupo de investigación en crecimiento fetal, de la cual hace parte pues, el doctor Saulo como principal investigador. Digamos que es un trabajo muy bueno, muy grande, de más de 2.700 pacientes, donde se está estableciendo el peso de la población colombiana. De esto va a haber una charla hoy solamente en la tarde de estas tablas. Digamos que me parece que es obviamente una parte inicial muy importante. De todos modos, cuando habla de tablas de población, tenemos que recordar que Colombia es un país multicultural. Si tengo bien entendido, esas tablas se realizaron con población de Bogotá y de Pereira, y resulta pues que también muchos trabajamos con personal indígena, con personas de raza negra, entonces siempre hay diferencia. El país es un país multicultural,
A lo que yo voy es que esto es una fase inicial para montar esas tablas individuales, pero si van a trabajar con esa tabla personalizada, recuerden que cuando aumenta mucho la especificidad puede disminuir la sensibilidad. Y aquí está como el gran dilema de qué hacemos. Cuando estamos usando tablas poblacionales pueden existir dos cosas. Una es que estemos generando angustia en señoras que no tienen nada. Le estamos diciendo que su bebé es pequeño y le vamos a hacer un montón de gastos en revisión en ecografía, en Doppler. O si somos muy sensibles, probablemente muy específicos, probablemente no vamos a detectar esos niños que convencionamos más adelante. Son restringidos, pero por tablas poblacionales no los vamos a detectar. Entonces recordemos además que en general uno de los problemas grandes de la restricción del crecimiento es su baja detección. En países europeos y en Estados Unidos la tasa de detección es tan baja como un 25 o un 15%, entonces a veces no hay que ser pues tan, por eso le digo, es difícil hacer este balance entre no detectarlos o detectar más de los que son. Yo pensaría que es mejor detectar más y luego descartar si es un bebé enfermito o no, como vamos a ver más adelante, pero yo creo que la clave para esto va a ser en un futuro empezar a usar tablas individualizadas. Insisto, este es el primer paso para poder hacer esas tablas colombianas de peso individual. Obviamente pues habrán algunos ejemplos que deben ser difíciles de meter en las tablas individuales, pero bueno. Cuando ya definimos qué es percentil 10, entonces nos llega un niño que está creciendo por debajo del percentil 10. Lo primero, la persona que hizo después de estar entrenada para decirnos si ese niño es normal o no, si no, pues la idea es hacer una ecografía, de detalle anatómico que nos detecte riesgos de aneuploidía, si ese niño tiene malformación o si ese niño tiene alguna infección que hace que su peso no sea normal. Este grupo de niños lo vamos a llamar niños anormales, que más o menos son pues restricción del crecimiento anormal, que son niños que en general usan por una incidencia baja de un 1 a un 3%. Si esa ecografía es normal, vamos a hacerle un Doppler. Si ese Doppler es normal, vamos a tener un feto pequeño sano. El porcentaje, miren que es muy alto, la mayoría de estos niños, como les mencionaba, que están por debajo del percentil 10, son niños que simplemente son constitucionalmente pequeños, pero si el Doppler no sale malo, vamos a estar hablando de la verdadera restricción del crecimiento, que eso varía mucho, pero la incidencia más o menos es de un 10 a un 20%. Entonces nos van a quedar tres grupos, que sería el niño anormal, el niño con una verdadera restricción del crecimiento y el feto pequeño sano. Como este grupo, pues cada caso se va a manejar de manera particular, entonces no vamos a hablar pues de ese caso aquí porque cada caso, les digo, dependiendo de lo que tenga, se va a manejar de esa manera y vamos a hablar de estos dos tipos de niño. Eso es lo que nos interesa diferenciar, cuál niño tiene restricción de crecimiento y cuál niño es un feto pequeño sano. ¿Por qué es importante hacer esta diferencia? Porque el verdadero niño con restricción del crecimiento es el niño que tiene insuficiencia placentaria. Como vamos a ver más adelante, este diagnóstico se asocia con un riesgo muy alto de mortinato. Son los niños que durante el trabajo de parto van a hacer un estado fetal no satisfactorio y van a terminar en cesárea. Son niños que ingresan a la UCI, muerte neonatal, un riesgo muy alto de parálisis cerebral y como ustedes saben por la teoría de Barker, estos niños con restricción del crecimiento son niños que en un futuro van a ser hipertensos, diabéticos, pues van a ser enfermedad crónica en el adulto, mientras que este niño pequeño sano es un niño que, como su nombre lo dice, su crecimiento es su crecimiento fisiológico y en general estos niños no se asocian a ningún resultado adverso, por lo tanto no van a requerir ninguna intervención adicional que generalmente es la terminación del embarazo. Entonces es muy importante hacer esta diferencia. Ahora va a ser un enfoque primero de cómo vamos a buscar a estos niños, lo que llaman la tamización de la restricción del crecimiento. Digamos que hay varias formas de buscarlos. La primera es por historia clínica. Recuerden que en obstetricia esto siempre se repite. Si la niña tuvo el antecedente de restricción del crecimiento, tuvo el antecedente de preeclampsia, pues el riesgo es muy alto. En el caso de antecedente de restricción del crecimiento, el riesgo de que el próximo embarazo lo haga es hasta el 50%. Entonces estas señoras, si en el examen inicial, pues la consulta prenatal temprana, tiene ese antecedente, es una señora a la que tenemos que abrirle el ojo. Ahora vamos a hablar pues de cómo vamos a hacer el seguimiento de estas señoras, igual las señoras que han tenido antecedente de mortinato, sobre todo estos mortinatos de causa desconocida. Trabajos muy recientes, cuando se hacen tablas individuales y se compara el peso del bebé, la incidencia de muertes de causa desconocida puede ser tan alta como un 70%, pero cuando se evalúan estos crecimientos baja un 15%. Esto nos dice que un porcentaje muy alto de niños que se mueren de causa desconocida es por causa de RCIU. Entonces es muy importante tener esto presente, antecedente de restricción, antecedente de mortinato y sobre todo estas señoras que tuvieron mortinato antes de las 32 semanas por preeclampsia.
de estas señoras, como vamos a ver, son señoras que requieren un seguimiento ecográfico, ya no basados en riesgo, sino de manera rutinaria para detectar la restricción del crecimiento. De igual manera, las señoras con antecedente de diabetes, sobre todo la diabetes de vieja data, tipo 1 o tipo 2, todos los trastornos hipertensivos. En general, las señoras con diabetes, ustedes saben que se asocian a macrosomía, pero cuando estas señoras presentan por su diabetes preeclampsia o nefropatía, el riesgo de que hagan la restricción también es muy alto. La obesidad, generalmente pues siempre hemos creído que la obesidad es un factor que protege a las mujeres para hacer restricción del crecimiento, pero eso pues no es tan cierto. Cuando se usan tablas personalizadas, o sea, cuando se compara el peso de la señora, hasta la mitad de estos niños van a caer en restricción del crecimiento. En general la gente tiende a creer que cuando uno le dice que el bebé está pequeño, lo primero que la señora pregunta es que si tiene que comer más. Entonces en general eso no es verdad, aparte que las pacientes obesas es difícil hacer un examen físico adecuado, entonces probablemente no vamos a detectar la verdadera altura uterina y eso hace que en estas señoras, igual que en el embarazo múltiple, sea mandatorio la ecografía seriada cada 2 a 3 semanas a partir de la semana 28, buscando restricción del crecimiento. Entonces esta es la tamización por historia de la señora. La otra es la tamización que se hace ya en embarazo o al principio del embarazo, en el primer trimestre, usando marcadores bioquímicos, principalmente la proteína asociada al embarazo tipo A. De esto vamos a hablar más adelante. Digamos que en este momento la evidencia no es muy contundente, pero probablemente en un futuro cercano esto sea uno de los factores que vamos a usar al principio. Otra es la restricción del crecimiento temprano. Es que cuando usted hace la longitud craneocaudal, ver qué está difiriendo en algunos días con la real de la señora, esto es muy difícil porque generalmente cuando la señora llega en esta época lo que hacemos es asignarles esa edad gestacional, pero se ha visto que en algunos casos, sobre todo con inseminación artificial, se ha visto que cuando esto difiere con la fecha pues conocida, son niños con un riesgo alto de restricción del crecimiento. Y por último, el Doppler de uterinas. Digamos que en Doppler de uterinas se ha cortado mucha tela, se sabe que la Doppler de uterina anormal en el primer y segundo trimestre se asocian con preeclampsia temprana y la preeclampsia temprana se asocia con restricción del crecimiento. Es menos sensible para detectar restricción tardía, pero nos sirve pues, para la restricción severa y de inicio temprano. Como les digo, todavía hay dificultades con la evidencia, sobre todo con la parte de la prevención, porque hay muy pocos trabajos todavía que avalen. Es muy probable que en un futuro veamos que la aspirina puede ser útil, pero aún falta pues más evidencia al respecto. De esto vamos a hablar también un poco más en la tarde. En tercer trimestre, pues lo que hacemos generalmente es evaluar la altura uterina. Si esa altura uterina está por debajo del percentil 10 para lo esperado, o 2 centímetros, mayor de 2 centímetros por debajo de lo esperado, en estas pacientes son pacientes candidatas a hacerles vigilancia ecográfica del crecimiento fetal. Puede haber dificultades, esto no es pues, estándar, todavía no hay completa evidencia, pacientes obesas, pacientes con mioma, obviamente embarazos múltiples tampoco, pero inclusive lo que se está recomendando actualmente es que esta medición del fondo al pubis, de la altura uterina, también se haga con tablas personales, o sea, cada señora tenga su tabla, dependiendo de su talla, su peso, lo que hace que sea más sensible para la detección de niños con restricción del crecimiento. En cuanto a la ecografía seriada, pues les quise mostrar 2 trabajos, que es hacer la ecografía a todas las señoras de bajo riesgo buscando detectar aumentar la sensibilidad para detectar restricción del crecimiento. Hay 2 trabajos como grandes, el primero es este del Cochrane, que es una revisión de más de 50 metaanálisis, donde ellos dicen que no hay evidencia que las ecografías tardían en la población de bajo riesgo. Esto es población general, como les mencioné antes, esas hipertensas, diabéticas, con antecedente de mortinato. En esas señoras sí debemos hacer vigilancia sistemática del crecimiento, pero en esas de bajo riesgo parece que no hay ninguna evidencia que mejore el resultado e inclusive se ha asociado con un aumento en la tasa de cesáreas. Este es otro trabajo que es un poquito más antiguo, pero que es un trabajo con un número importante de pacientes, donde se demostró, yo de pronto no se ve muy claro, pero que no se afecta ni la morbilidad ni la mortalidad en pacientes de bajo riesgo que se someten a vigilancia ecográfica de manera rutinaria. Entonces digamos que son como los factores de riesgo y la forma como las vamos a detectar. En general, pacientes de alto riesgo vamos a hacer la ecografía seriada a partir de la semana 28 en lapsos no menores de 2 o 3 semanas y en las pacientes de bajo riesgo por ahora un buen examen físico. Las que veamos que tienen una altura uterina menor de la esperada, pues remitir la ecografía y si es difícil por obesidad o miomas o embarazos múltiples obviamente, también para ecografía.
Aquí me devuelvo nuevamente para hablar entonces cómo vamos a distinguir los niños pequeños, sanos, los fisiológicos, de los niños con restricción del crecimiento. Entonces ya vimos cómo vamos a separar primero los niños que son enfermos, anormales, los sacamos de este grupo y nos quedamos con este grupo. El principal o el que tiene más evidencia es la arteria umbilical. Hay trabajos suficientes que demuestran que una arteria umbilical anormal se asocia con un pobre resultado, que intervenir estos niños en el momento indicado mejora su morbimortalidad, porque en general esto nos habla de una enfermedad severa de la restricción y de inicio temprano. Entonces, la arteria umbilical alterada se asocia con una enfermedad placentaria, insuficiencia severa y con restricción del crecimiento temprano. Como ven aquí, este es un caso ya de flujo reverso en la arteria umbilical, pero hay otros marcadores que se afectan un poco más leves, por decirlo de esa manera. Son señoras que tienen insuficiencias más sutiles, más leves, que generalmente no alcanzan a alterar la arteria umbilical. Por eso actualmente hay como evidencia, o hay algunos autores que refieren, que no deberíamos usar solamente la arteria umbilical como patrón de vigilancia y de distinción, que hay otros factores que se pueden asociar con un mal resultado perinatal. No es tan severo como la arteria umbilical, pero sí con retraso en el cognitivo, con parálisis cerebral, dificultades en el trabajo de parto, etcétera. Entonces se han usado varios índices, de esto voy a hablar de manera muy sutil. El primero es el índice cerebro-placentario. Esto es la medida entre la arteria cerebral media y la arteria umbilical. Para esto hay unas tablas donde si está por debajo del percentil 5 nos habla de redistribución, así ambas estén normales, y hay evidencia que muestra que esto se relaciona con un resultado perinatal anormal. El otro es la arteria cerebral media, que la arteria cerebral media puede tener dos papeles. En la restricción temprana es tardía, porque nos habla ya de redistribución, mientras que en la restricción tardía son niños que probablemente su umbilical no se ha alterado. Como esos cambios son tan insignificantes, el cerebro responde con vasodilatación. Entonces la arteria cerebral media es otro de los factores, si la arteria umbilical es normal, que nos ayuda a detectar que ese niño es un niño que probablemente se beneficie de intervención y terminación temprana del embarazo. Otro es la arteria uterina, digamos que en esta no hay tanta evidencia, pero también hay evidencia, pues también se ha encontrado que algunos niños que están creciendo por debajo del percentil 10, que tienen un Doppler fetal normal, pero que la arteria uterina está normal, tienen un riesgo un poco mayor de tener resultado adverso. Entonces es otra forma de diferenciar este tipo de niños. Y por último, están los niños que están creciendo muy por debajo del percentil 10. Estos niños tan pequeñitos, como están por debajo del percentil 3, se ha visto que también tienen resultados adversos, así el Doppler sea normal. Entonces, recapitulando, eso nos permite diferenciar cuáles niños pequeños que están por debajo del percentil 10, ojalá personalizado, para que no se nos escapen los que deberían estar más grandes y para que detectemos, no creemos falsas angustias en los pequeños. Una vez detectado ese bebé por debajo del percentil 10, usemos estos patrones y los diferenciemos entre alto y bajo riesgo o feto pequeño y restricción. De esto no voy a hablar porque hay una charla específicamente de esto, digamos que hay como varios esquemas. Este es el esquema que propone el Colegio Americano de Ginecólogos. Mire que en ellos solamente están usando arteria uterina. Ellos no toman en cuenta todavía pues el resto de parámetros. Esta es otro esquema, que es el esquema pues el que nos adherimos en el departamento en que trabajo, donde debido a esta evidencia usamos también otros factores como es el peso del bebé, el índice cerebroplacentario y el índice de pulsatilidad de las uterinas. Y con esto tomamos decisiones, como van a ver más adelante, pues les van a ampliar este tema. Esto era por lo que quería pues contarles. Como les digo, es un bosquejo muy general porque en la tarde y en el día de mañana vamos a poder ampliar más los temas. Este es el Departamento de Ginecología y Obstetricia de la Universidad de Antioquia del San Vicente donde trabajo y muchas gracias.